mantener la sintonía con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Julio César, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ay, Buenas tardes, ay, Leila qué grata sorpresa. A mí nadie y me don dijo que era Miguel y nadie me Valentín. dijo que Y, era Julio César de la Rosa, Dios mío. Oye, eso. Valentín, y en serio que tú no sabías que Claro que él sabía, no le Valladolid. hagas caso porque Olga siempre le Ah, dice, ahí en cabina están Valentín, Miguel y Olga. No, Miguel, no Miguel no digo, está. no me refi- Ah, me ref- Miguel no, Olga y Valentín. no, que Valentín no sabía que Valladolid pertenece a la provincia de la Altagracia y que los romanenses siempre han querido hurtarla. Yo no, yo honestamente lo desconocía. Y yo sé que Sí, tú, sí, un asunto. como buen higüeyano, estás reclamando esa porción territorial Mira, limítrofe con la romana. yo soy higüeyano por adopción, Como no, puro no higuayano. por nacimiento. Y dónde fue que tú naciste? Pues yo voy Pero oye, yo voy a Higüey. aquí en la sur, ¿Dónde? yo nací en la Sursa, Distrito Oye Nacional, eso, la Sursa, Distrito oye eso. Nacional, y por la vinculación de la universidad, soy docente por 16 años en el Centro Universitario de la UAS en Higüey, pues imagínate, Oye, yo voy a prácticamente. Higüey, oye, yo voy a Higüey a dar un pésame en Higüey de la muerte de la madre de un amigo en común. Y cuando Sí, llego a Higüey, todo el mundo está rindiéndole pleitesía a este señor. Y él conoce el nombre de todo el mundo y todo el mundo lo conoce a él. Yo di por hecho, además de que que era de allá, que tiene inversiones allá en Higüey. Y digo yo, pero ¿y este hombre, Dios así mío? ¿Y es. este hombre quién? Yo entendía, incluso la llave de la ciudad me la estaban entregando para que yo se la entregara a él. Yo no entiendo, Julio César. ¿Qué pasó ahí, hermano? Miren, antes, no por adopción, tengo grande sentimiento por la provincia, me acogió y he contribuido con parte de la formación de quienes están en todas las posiciones de la judicatura, fiscales, jueces. Los que no pasaron por el grado, pues pasaron por el posgrado y tengo buena relaciones y cariño por muchos de los cigüeyanos. Así es, la docencia es la mejor vía para hermandar a los seres. Eso está Es Julio bien. así. César, voy a entrar sin preámbulo de una vez para entonces pasarle la bola No, a Valentín. déjame hacer un preámbulo a propósito de la jurisdicción del toque de queda. Ok. Escriban esto, escriban de gente que lo van a agarrar en el Distrito Nacional, van a cruzar el puente y le van a decir que estaban donde no había toque de queda y hay que cantearse para la cena. Eso, escriban eso. Ay, Dios No mío. diga. Eso Ay, ustedes lo pueden escribir. Ahora, ay, Julio César, el que tiene, desde el punto de vista jurídico, el que tiene Sí, asiento de domicilio en el Distrito Nacional y se pueda comprobar, por ejemplo, con la cédula que dice que vive en una localidad dentro del Distrito Nacional, se supone que debe acompañarlo a sí. él la condición que el presidente le ha Claro, otorgado porque del va levantamiento, de tránsito, claro. aunque él vaya a la provincia de Santo Domingo, él va de tránsito, él no vive ahí y debe Claro, acompañarlo el va, levantamiento. efectivamente debe servir esto como un atenuante a su circulación Claro, fuera del horario en esa jurisdicción. claro, porque Eso es así, es de tránsito, tiene una visa de tránsito. Qué bien. Hermano, así Julio es. César, ahí va Leila con una pregunta capicúa. no, no, Capicúa no, Adelante, sino no. con contexto con el tema del momento de Adoco y después entonces tú le haces la pregunta a Capicúa a Valentín. Pero bueno, Adoco está ahora mismo en portada por el tema de la acción que depositó sobre la cárcel de la Victoria y los constructores de la cárcel. Entonces, lo que ronda en mi cabeza, faltándome mucha información, por supuesto, es cómo puede haber sobrevaluación en la victoria si en la gestión de Miriam Germán, o sea, reciente,
ella, que es una persona que goza de reconocimiento, credibilidad, afecto, no necesariamente del mío, pero de amplios sectores del país, ella firma un acuerdo con los constructores o con el principal constructor para ampliar los términos y el dinero por el cual se está haciendo la victoria, porque dice que no es suficiente, o sea, en vez de reducirlo, lo amplía, o sea, ya le está dando aquiescencia a los términos del contrato. Cuando yo vi ese adendum, yo dije, no, espérate, pues si ella está firmando eso, entonces no hay sobrevaluación. Eso fue lo que a mí me convenció al ver ese adendum. Entonces veo ahora que Adoco somete esa acción, yo estoy confundida. Entonces, Bueno, vamos a edificarte entonces. Tú como buena abogada no va a resultar un sacrificio lograr. Pues mira, cuando se licita la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, se hace por unos 4.700 millones de pesos que se iba a tomar de los 180 millones de dólares que debía aportar 184 la empresa Odebrecht luego de la negociación para excluirla del tema o como penalidad, como lo establece la propia ley del duplo de lo involucrado en el soborno. ¿Qué ocurre? Se hace el proceso de licitación, hasta ahí todo está bien. Estamos hablando que hay una certificación de 4.700 millones de pesos. Ocurre que esta obra, en su construcción, se iniciaron denuncias de sobrevaluación, de irregularidades, inclusive se cuestionó el proceso de adjudicación, el cual, desde el punto de vista técnico, a partir de la ley 340-06, nosotros observamos que se puso dentro de lo que establece la ley, porque se cumplió con todos los plazos y todo el procedimiento. Sin embargo, cuando se solicita medida de coerción contra el ex procurador y sus ex colaboradores, observamos que hay cerca de unas 17 páginas que se refiere a la malversación de fondos públicos estipulada en unos 6.000 millones de pesos, o sea, unos 1.300 millones de pesos más por encima del costo inicial que exista a lo que establece la ley 340-0. Se establece que solamente se pueden hacer adendas por el monto del 25% del costo, pues ya lo supera para empezar. Cuando observamos que el sustento de solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva es la gravedad de haber malversado 6.000 millones de pesos en la construcción de una obra cuyo terreno tiene problema, de que fue en un lugar cenagoso, de que no tiene la licencia de impacto ambiental, que es un requisito sine qua non para la construcción de cualquier obra que pueda impactar el medio ambiente, como es el de la especie. Vemos que toda esa denuncia son tomadas por el Ministerio Público para fundamentar su solicitud de medida de coerción y sobre todo la declaratoria del caso complejo, porque de todas las imputaciones es precisamente la construcción de la nueva Victoria que tiene mayor relevancia. Vemos que incluyeron dos empresas. La empresa que se había contratado para el montaje de eventos, así como para la producción de audiovisuales, y la empresa la empresa DIO de Miguel José de Moya, que tenía el compromiso de unos cursos y de actualización con el recursos humanos y esas cosas. Entonces, incluyen estas dos empresas cuyo monto se puede considerar ínfimo en relación al que se presenta a la población y al juez de la instrucción, que la utiliza la juez de instrucción en sus motivaciones para imponerle la medida de coerción. Y no vemos las empresas y dijimos, pero ¿cómo si uno de los argumentos de una persona que está siendo utilizada como delatora premiada dice que vio fundas negras
con dinero en el parqueo, que se trataba de soborno de la construcción de la Nueva Victoria. Pero también en esas 17 páginas de la solicitud de medida de coerción aparece que la empresa Estructurat, que fue contratada para el movimiento de tierra, por lo cual firmó un contrato de 1.099 millones de pesos, y que ésta había realizado labores por autorización de la ingeniera, que también está encartada, porque le habían pagado trabajos que no estaban contemplados en el contrato original, que debía abocarse única y exclusivamente al movimiento de tierra. Y cuando vemos que la directora de persecución del Ministerio Público establece que, que esas instalaciones pues fueron construidas en un terreno cenagoso, pantanoso, y que el movimiento de tierra no se realizó, dijimos, pero ¿cómo es posible que solamente se encarten a los servidores públicos y que volvamos a recurrir a una vieja práctica de solamente imputarle al administrador o al gerente de una institución pública, y no así a los que firman los contratos con ellos? Y que si tomamos como referencia que no hay corruptos sin corruptores, pues entendemos que si hubo irregularidades como se han señalado y se han aportado, pues hay una correspondencia, hay una corresponsabilidad de los constructores, y por eso hemos solicitado hoy al PECA, a través de una denuncia penal formal, que sean incluidas las empresas y por vía de consecuencia los representantes legales de estas empresas, para que respondan también por estas imputaciones. Doctor. Sí, le escucho. Sí. Mire, antes de hacerle una serie de preguntas que... Llévame suave, que yo no soy jurista. No, soy abogado. Yo soy licenciado en Derecho. No, usted es un jurista, pero básicamente yo creo que usted y yo sabemos que la ley 340, en su violación, la posible violación de la ley 340, no encarna punición. O sea, no hay ningún tipo penal asociado con la ley. No tiene consecuencias penales. Sí, pero de tipo administrativo. Correcto. Pero yo quería preguntarle, antes de entrar a la real pregunta, a la pregunta, vamos a decir que estas son preguntas preparatorias. Porque, ¿qué capacidad humana debe tener una persona para tener, valga la redundancia, la capacidad de ver un bulto cerrado y poder determinar que dentro de ese bulto hay dinero? Esa es una primera pregunta. Pero después, que puede determinar con una visión que yo tengo, debo entender que es una visión de rayo láser, como la presenta el Ministerio Público, tiene que determinar que dentro del bulto hay dinero, pero ¿qué capacidad humana existe? De saber cuánto era. Y de saber el origen. O sea, que vio dinero a través de un bulto cerrado y dijo, mire, esto es dinero. Pero aparte de ver dinero, dice, este dinero viene de soborno. ¿Qué humano puede tener esa capacidad? ¿Usted conoce? Evidentemente, evidentemente que este es un argumento que, partiendo del interés, por ejemplo, nuestro, de llevar al Ministerio Público, que de la misma forma que consideró y le dio aquiescencia a este testimonio, pues si tú me imputaste al administrador, a los colaboradores, por eso impútame a los otros. Correcto. Ahora la pregunta más importante. Que puede perfectamente decir, no, lo que yo entregué fue esto, lo que yo no entregué no fue esto. Correcto. Eso no era esto, pero ¿cómo tú me vas a imputar con algo tan incierto, tan improbable, que no creo que haya un perito que pueda dar respuesta a esta pregunta? Evidentemente que es prácticamente imposible, porque aún inclusive viéndose el dinero y comprobándose qué dinero, pero si tú no lo cuentas, ni sabes de dónde provino ni nada, pues tú no tienes cómo aportarlo como una evidencia. Ahora, pero si tú me utilizaste esto, utilízame también para los socios en este caso, o los que forman parte de este concierto, que tú me le estás imputando a un grupo. Doctor,
Usted ha Esa es dicho, la idea. usted ha dicho inteligentemente, y es correctísimo lo que usted dice. Para mí, mi criterio personal, y no soy el entrevistado, obviamente que es una frescura de mi parte, es un atrevimiento, no hay sobrevaluación. Y pongo como ejemplo lo mismo que dijo Leila en su participación, las adendas que hizo la Procuradora General de la República actual, porque esas adendas, igual que el dinero que se dio para la construcción de la nueva Victoria, todas entran dentro de la misma calificación y todas son parte del mismo ítems en términos de erogación de recursos hacia la construcción de una obra. Pero lo que yo quiero, si usted lo sabe, porque se ha dicho, por ejemplo, de constructora MAC. Usted hablaba eh, bueno, no recuerdo el nombre el nombre de la Estructurar, compañía. estructurar la No, del no, no, movimiento no, de de tierra. productiva. Usted habló de DIO y de productiva, que son las Ah, ok, compañías que se imputan, efectivamente, o que se dice, porque no están imputadas. La gente de productiva no están involucrada penalmente en el proceso. así es, DIO no está como empresa, sino que ponen al señor Miguel José Moya. Entonces, la sí. pregunta a mí es la siguiente. Aparte de estas dos empresas y la mención que de soslayo se hace de la empresa Mac Constructor o algo así, o Construction, que es la Más empresa construcciones. que es la empresa, justamente, era la empresa en su momento, el momento del pacto, del acuerdo, de la erogación y de la realización de la obra, del actual ministro de la presidencia, don Lisandro No, Macarrulla. debo hacer la salvedad que para entonces, o sea, quien firma el contrato es su gerente, el señor Víctor Lisandro Macarrulla Perfecto, el hijo, el Martínez, hijo. su hijo, Sí, sí, pero pero a uno le duele más que un hijo de uno encarne una situación como esa que encarnarla personalmente. Lo que yo quiero saber es, doctor, porque se habla de 5 bloques y aparentemente de la participación de casi 10 empresas. siete Pero empresas. cuáles son esas 7 empresas y quiénes son sus dueños? O sea, ¿cómo ha sido Ahora, protegido por el velo de la no mención? Oiga, un asunto nuevo. sí. ¿Quiénes son esas empresas y quiénes son sus dueños? Pues mira, te cuento que la empresa Estructurat, que es una LTE, LTD, una empresa extranjera, su gerente o representante legal es el señor Enrique Ernesto Bonetti Galván, el firmante del contrato de 1.099 millones de pesos para el De los movimiento de Bonetti tierra. Bonetti dominicanos, de los Bonetti, de eso. No desconozco, yo no desconozco realmente el origen. ¿Cómo es el nombre, perdón, Está de nuevo, profesor? Enrique Ernesto Bonetti Galván, Bonetti Galván. representante de la empresa Estructurat. Víctor Lisandro Macarrulla Martínez, representante de la empresa MAT Construcciones. Rafaela Delfino Mazone, representante del consorcio Remy Rotilla. Omar Miguel Yarul Miseli, representante de la constructora Pablo Yarul y Asociado. Francisco Humberto Pesotti Grullón, representante de la empresa constructora Watson. Y Daniel Camarena Capriles, representante de la empresa Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados. Y por último, Eric Dani Bueno Tejada, representante de la empresa Consorcio Ebusa Coviedo. Esta es la empresa que tendría la supervisión de la obra, no la construcción. Son 5 empresas que tuvieron la construcción de 5 bloques, entre ellos el bloque de las instalaciones administrativas, la 5, 6 la de el movimiento de tierra y 7 la de supervisión. Pero Entonces, vamos a esto, profesor, vamos a esto. Perfecto. Ya sabemos sí, que, claro, no está levantado el velo proscriptivo el velo corporativo para saber específicamente quiénes son los dueños ¿de de estas quién? empresas. Efectivamente, eso ya es una tarea que se está realizando porque tenemos las informaciones oficiosas de que hay empresas entre ellas que tienen vinculación. Por ejemplo, en la solicitud de medida de coerción se pudo verificar con certificaciones
de trabajo que hizo estructural, cuya única misión era la del movimiento de tierra. Sin embargo, participó de la realización de otras obras que le correspondían a otra de las empresas contratadas. Pero doctor. Entonces ya ahí hay una irregularidad porque se le hicieron pago no de esa empresa a la que utilizó, sino de la propia institución contratante. Doctor, yo veo justo lo que usted está haciendo, porque como dicen en el campo, o to toro o to vaca. Y si obviamente se dice, y aquí es que quiero, creo que es donde la puerca tuerce el rabo, pero aquí es que quiero que usted, de ser posible, y si lo tiene, porque el Ministerio Público no lo ha presentado, ¿cuál es la fuente probatoria para determinar, salvo esas denuncias que se han hecho sin ningún elemento probatorio? O sea, que alguien pasó por ahí y vio la cárcel de la Nueva Victoria y dijo, no, ahí hay sobrevaluación. Óigame, eso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista probatorio es un perfecto disparate. Entonces yo quisiera saber si a usted le han dicho, porque el Ministerio Público no ha presentado un solo elemento en ese sentido, ¿qué auditoría o cuál fuente probatoria sirve para determinar la existencia de presunta sobrevaluación en la cárcel de la Nueva Victoria? Si a usted le han servido la información de dónde viene, salvo el deseo de que haya sobrevaluación, ¿cuál es el elemento probatorio que ha de servir para nosotros tener conocimiento serio de la existencia de presunta sobrevaluación en ese lugar? Evidentemente que para poder determinar y poder lograr que esto tenga alguna validez de tipo jurídico, pues evidentemente que debe realizarse la auditoría. Doctor, espérese. Que a mí me encantó que usted lo dijera, porque eso es lo que yo creo. Usted es una fuente de conocimiento. Eso es lo que yo creo que debe hacerse. Pero el problema es que pusieron la carreta delante de los bueyes. Porque como usted me dice a mí que usted pretende, que usted quiere... Eso es, es que es una... No hay, pero dígame. Óyeme, sí, Valentín, hay una realidad, hay una situación, evidentemente, que como bien tú señalas, que la violación de la ley 3106 no tiene consecuencias de tipo penal. Ahora, la utilización o la violación verificada, comprobada de esta ley, que pudiera tener como resultado, pues, la comisión de un ilícito penal que sí pueda ser sancionado, pues te es de utilidad. Ahora bien, si no hay una auditoría que finalmente se pueda presentar. Siga ahí mismo, pero recuérdese que lo primero que usted dijo, y yo le compro ese criterio, es que no hubo violación de la ley 340-06 para lo que tiene que ver con la concesión de Efectivamente. Entonces, sí, entonces el proceso se realizó conforme lo que establece la ley. Déjenme ver si lo entiendo a los dos, porque yo tengo mucho rato callada. Ahora mismo, no hay pruebas materiales de la sobrevaluación. No. Mismo hay es presunciones. Deseo de que haya sobrevaluación. No presunciones de inocencia, sino presunciones de la comisión del ilícito. Ahora, la labor de nosotros... Ahora, doctor, antes que usted vaya para la labor de ustedes, que yo entiendo que también es patriótica y es correcta, pero antes de que vayamos a esa labor de ustedes, yo quiero que usted me diga, como usted hurgó en esa solicitud de medida de coerción, que es el único elemento probatorio que tenemos hasta ahora, usted vio, aunque sea un documento, una prueba, un indicio, una proposición indiciaria que indique que hubo sobrevaluación en la cárcel de la Nueva Victoria, en ese desaguisado que sometió el Ministerio Público? Bueno, no, a partir de lo que, Valentín, a partir de lo que es el costo original de la obra, si tú contratas empresas donde se comprometen a realizar una determinada obra y esta se va por encima de lo que estipula la propia ley de compras y contrataciones, pues se advierte de que hay una irregularidad.
debe por ello necesariamente que haber la participación o la presencia de una supervisión que conforme se vaya ejecutando el presupuesto como resultado de las ubicaciones que van realizando las obras, las empresas constructoras, si no se tiene esa bitácora donde se establezca que se ha ido cumpliendo de la forma que se va pagando, pues evidentemente que esto es una irregularidad que pudiera ser ya confrontada con una auditoría del órgano que en este caso tiene la calidad para ello. Oiga esta pregunta que quiere hacer Leila, pero no le quiere. Oiga esta pregunta que Leila le quiere hacer. Lo que hay sin duda son indicios que hacen presumir naturalmente. Por ello nosotros hemos hecho hincapié en que los casos que lleve el Ministerio Público pues no se fundamenten en la respuesta a una población que sangre, que tiene sed de justicia, que de impunidad, se le dé como respuesta la prisión preventiva, porque estos casos evidentemente que si se sospecha que hubo irregularidades, pues debe ser sometido a un proceso de investigación y sobre todo con una participación de la Cámara de Cuentas para que pueda tener la experticia que pueda más adelante ser demostrada en un juicio de fondo, lo que al momento no existe. Doctor, escúcheme, vamos a verlo así. Yo le voy a hacer esta pregunta, si usted quiere, óigame, tiene la libertad de no responderla y de decir cualquier otra cosa, incluso culminar con un discurso afuera de monólogo. Yo quiero establecerle lo siguiente, atención. Vamos a decirlo así. Usted dice, la cárcel, la Nueva Victoria, estaba supuesta a ser construida por 4.000 y tantos millones de pesos. Se invirtieron 6.000 millones, 1.300 millones más, ¿verdad? Pero 300 millones, 200 millones, 50 millones, 5 millones, poco importa si se ha distraído en perjuicio del Estado, sigue siendo... Dicen las autoridades que para llevarla a ser habitable, pues se tendrían que invertir unos 3.000 millones de pesos. Y ellos, pero eso es desde su criterio, porque ellos no han presentado una sola prueba de eso. Eso solamente es un enunciado. Yo lo que quiero decirle es lo siguiente: si yo me robo 1.000 millones, y si me robo 50 millones, y si me robo 200 millones, es un robo contra el Estado. Supongamos, ¿verdad? Sí, yo soy culpable de un acto de corrupción y obviamente la pena incluso es la misma, indefectiblemente del monto. Es la misma. La pena es una pena muy grave. Quiere decir que cuando partimos de 4.000 y pico de millones de pesos, todo lo que se dio en exceso se presume un ilícito penal, ¿verdad que sí? Todo eso que se dio en exceso. Y los 294 millones que dio doña Miriam, entonces, no son parte también de ese exceso. Y por ende, no. Entonces, eso representa un tipo penal. Y entonces, o toro toba, que explíqueme usted ahí. No, precisamente todo lo que se haya producido alrededor de esta obra cuestionada por el propio Ministerio Público, que fue quien inició las investigaciones, pues debe comprender a todo el que tuvo una participación, sea reconociendo o extendiendo o otorgando adendas, debe de una forma u otra tener o compartir la responsabilidad de lo bueno o lo malo que surja de esta obra, porque precisamente en este ejercicio que nosotros hemos llevado al Ministerio Público a partir de no observar que se haya actuado de manera equitativa, porque si una obra cuestionada por la contratación por parte del funcionario público solamente va a recaer el peso de la ley, como en efecto está recayendo, aunque no con una sentencia firme, sí con una medida de coerción que se convierte sin duda en parte de lo que pudiera ser una condena. Pues pero ¿cómo, es... ¿de dónde va a venir una condena? Usted me excusa. Pero ¿de dónde puede venir una? No, ¿de dónde puede venir? Me refiero. Sí, no, pero espérate. Pero escucha la pregunta. No he hecho la pregunta. No he hecho la pregunta, es una pregunta que quiero hacerle. ¿De dónde puede venir una condena si usted ha dicho, y es así, claro, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo porque es una forma de equilibrar y de hacer equitativo el proceso.
es decir, vuelvo y reitero, la misma frase, o toro o vaca. Entra en todo. Y de transparentar, exactamente. Todo claro. Pero si usted ha dicho y lo sabe, porque usted es un especialista en esto y además es una persona muy responsable, me consta, que por ejemplo, un vicio de construcción no es un tipo penal. Una violación contractual de índole civil no es un tipo penal. Que la violación a la ley 340 no es un tipo penal. Que la sobrevaluación no hay una sola prueba aportada para la determinación de la misma. Que cuanto al soborno, al presunto soborno, no hay un solo testigo que sea aportado a eso, sino que hay una persona con poderes especiales que pudo ver en un bulto y determinar que ese bulto era producto de que primero que tenía dinero y segundo que ese dinero era producto presuntamente de un soborno. Con esos elementos de prueba, con esas enunciaciones, con esas violaciones de aspectos legales o de normas que no representan tipos penales, ¿cómo nosotros podemos tener esperanza y expectativa de una condena, doctor? No, precisamente por eso estamos apoderando al Ministerio Público a ese propósito. Si estamos en presencia de un caso en donde se advierte que hubo graves y serias irregularidades, pues lo propio sería que se tome en consideración todos y cada uno de los actores de este proceso, sin importar tiempo y sobre todo el poder que puedan representar. Porque con esto lo que queremos es establecer el precedente de que cuando hay un concierto en participación de funcionarios públicos y sector privado, pues no recaiga el peso de la ley de la persecución sobre el funcionario público, porque si bien es cierto que la responsabilidad del servidor público es velar por la protección del erario, los recursos del pueblo, pues también los empresarios o las empresas tienen responsabilidad. Y en esto lo que queremos es precisamente, y por eso nosotros no somos partidarios del tema de la prisión preventiva como medida de coerción. Entendemos que sobre todo cuando hay casos cuya claridad no proviene de una experticia avalada por el órgano constitucional reservado para ello, pues se pueda realizar las investigaciones sin festinarlo y sobre todo que la persona pueda recibir su juicio en libertad. Y eso lo hicimos desde el caso Odebrecht. Usted ha sido responsable. Usted ha sido constante en la emisión de esos criterios y yo creo que eso es plausible porque usted tiene absolutamente toda la razón. Pero doctor, usted sabe que nosotros tenemos aquí un dictador que se llama el señor Tiempo y Leila quiere decirle algo para después decirle otra cosita. No, despedirlo, Valentín, porque tú te has robado el show, pero está bien, porque recogiste todas mis ideas, así que está bien. Julio César, gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias a usted y siempre a la orden. Un fuerte abrazo. Manténnos informado del caso, te estaremos llamando para darte seguimiento. Gracias por estar con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí para otra entrega de Rumbo de la Tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumbo. Hasta mañana. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.